Este programa de radio se ha elaborado con motivo del Día del Medio Ambiente 2021. El alumnado de primero de ESO de IES La Madraza ha entrevistado a personas mayores sobre su estilo de vida en otras épocas, con la intención de descubrir comportamientos de los que podemos aprender hoy día. Se trata de una iniciativa de Escuelas Andaluzas por el Clima que lleva por título Mirar el pasado para construir el futuro. Buenas tardes. Con motivo del Día del Medio Ambiente vamos a entrevistar a Luis, mi abuelo, sobre su vida de joven en el campo. Soy Blanca Martín y hoy estoy aquí con mi vecino. Hola, soy Luismi. Yo voy a presentar a mi abuela, Antonia, de 75 años. Hoy le voy a hacer una entrevista a mi padre y le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre cómo era su vida cuando era pequeño. Soy Marina Valenzuela Aragón y estoy aquí con mi abuelo Juan. Hola, buenos días, soy Patricia y estoy con Rafael, un vecino. Hola, somos Ángel y Ala, estamos con mi abuela materna Carmen. Buenos días, soy Javier Quesada y hoy voy a entrevistar a mi padre. Hola, yo soy Javier Martínez y hoy estamos aquí con mi abuela Encarni. Estamos aquí para hacerle una entrevista a mi padre cuando era más joven sobre su vida cotidiana. Estamos aquí con Florin Fildan, que es mi padre. Hoy nos va a contar su relación con el medio ambiente cuando era joven, viviendo en Rumanía. ¿Qué tipo de energía utilizabas en tu hogar? Un candil. ¿Y eso qué? ¿Qué es un candil? Un candil con aceite se hacía, ahí no sé si es. Así que esto era la alumbrado que teníamos. En el hogar se consumía leña para calentarse y calentar el agua. Se consumía aceite para alumbrarse y vela para alumbrarse también. Entonces, ¿estás diciendo que cuando tú eras pequeño no había luz eléctrica? Obviamente no había luz eléctrica ni en mi casa, ni en ninguna casa, ni en ningún cortijo. Entonces, ¿qué electrodomésticos teníais? Porque ahora sería difícil apañarnos sin electrodomésticos. No había ningún electrodoméstico. Bueno, había una plancha, pero manual. Había dos tipos de planchas. Plancha de planchar, pero una se calentaba con la lumbre, al acercarla a la lumbre, y otra se llenaba de ascuas de la lumbre y se calentaba y se planchaba con ella. Por ejemplo, ¿qué hacíais sin frigorífico? ¿Dónde conservabais la comida? Algo que conservaba las cosas muy fresquitas era el fondo del pozo. ¿Del pozo? Pozo, ¿sabes lo que es un pozo? Sí. Que estaba de 8 o 10 metros y abajo hay agua, entonces el conejo que mataba o la carne que guardaba, la metía en lo hondo del pozo y estaba fresquita en pleno verano, no hacía ninguno. Antes había muy pocas lavadoras y quien tenía lavadora era una lavadora muy rudimentaria, pero por regla general pues la gente lavaba a mano y inclusive pues se lavaba no todos los días, sino cada cierto tiempo o una vez a la semana, porque había que ir a recoger el agua a ciertos sitios donde o se iba y se iban a ciertos lavaderos donde se hacía la colada y allí pues incluso se convivía y se hablaba en dichos lavaderos. Abuela, ¿cuál era su consumo energético en el hogar? Bueno, en aquellos tiempos solamente en las casas solo había electricidad, lo que era a lo mejor las luces de la casa, había a lo mejor una radio en algunos sitios, no en todos, y para cocinar pues se cocinaba pues con carbón, con leña, y se calentaba el agua, pues en la hornilla se calentaba el agua para poder bañarte, porque no había calentadores y no había de nada. Pues en invierno usábamos estufas de leña, porque como el abuelo tenía una serrería, pues teníamos mucha madera y con las estufas de leña pues podíamos calentarnos. También en la casa de mi abuela había chimeneas
Entonces, el único problema es que eso solo calentaba en la habitación en la cual estaba la estufa o la chimenea. Los lavavajillas, lavadoras y todo eso. Bueno, eso empezó a venir a partir aquí en Granada y todo eso a partir de los años 60, ¿no? ¿Verdad? Sí, a partir de los 60 empezó. Pero tenía la gente más pudiente. La vajilla fue posterior a la lavadora. Lo primero que vino fue la lavadora y los frigoríficos. Porque antes de los frigoríficos había una cosa que se llamaba nevera. Y esa nevera se le metían barras de hielo. Que aquí en Granada había varias fábricas de hielo. Pues en mi casa nuestro consumo energético era siempre muy bajo. Estamos siempre intentando ahorrar agua y luz. Para calentarnos en aquella época la mayoría de las casas utilizaban lo que es la chimenea. Se utilizaban los braseros de ascuas. Eso consiste en que cuando ya se ha quemado la leña, las ascuas que quedan se sacan en un brasero, se tapan con ceniza y eso produce un calor súper confortable que además dura hasta más de 24 horas. Y eso era con lo que se calentaba la mayor parte de los hogares cuando yo era pequeño. ¿Cómo os desplazabais de un pueblo a otro? En el coche San Fernando. Una vez a pie y otras veces andando. Los transportes eran tirados por caballo o por mulo o por burro. No, ya, en esa época ya sí había coches. Bueno, pero había muy poquitos coches. Aquí en Granada había muy poquitos coches todavía. Ya empezaron a venir algunos a partir de los años 50. De los años 50 y todo eso empezaron a venir algunos coches. Pues ya te digo, por las calles pues había una circulación más lenta que tenemos ahora. Luego ya empezó a venir el tráfico rodado, ya empezó a venir más coches. Y hubo una época, cuando la época de la posguerra, que los coches funcionaban con una cosa que llevaban atrás que se llamaba un gasógeno. Era una cosa alta que le echaban leña, ardía y eso hacía que funcionaran los coches. Madre mía. También teníamos tranvías en Granada. Tranvías llevaban muchos años, teníamos muy buenas redes de tranvías. Los tranvías llegaban hasta Dúrcal. ¿Y había mucho tráfico en tu pueblo? Pues mucho tráfico no, porque eran pocas las personas que pues, tenían el privilegio de tener coches. No es como ahora. Tenía la suerte de que tenía coche porque siempre había aparcamiento en todos los sitios. Pues la verdad que cuando yo era pequeño en el pueblo no había apenas coches, había muy pocos coches. Tal es así que las calles las utilizábamos para jugar al fútbol. En todas las calles del pueblo, en todos los barrios, los niños jugaban al fútbol en mitad de la calle y apenas teníamos que parar porque pasara algún coche. Era muy raro y coches había muy pocos. ¿Con qué frecuencia viajabas o viajas? Ahora desde lo del COVID con ninguna. Anteriormente sí hacíamos un viaje más largo 1 o 2 veces al año. ¿Qué tipo de alimentación teníais? Pues puchero y muchas collejas y de esto, ¿cómo era? ¿Cómo era? Espárragos. Vamos a ver. Nuestra alimentación siempre era y ha sido alimentación tipo casera, en cocina de casa, con productos de casa y lo más sano posible. La alimentación, pues, mediterránea, se hacían muchas comidas de olla, de cocido, lentejas, pescado, más que carne, porque la carne estaba muy cara, fruta, pues poquita también, unas naranjas y los plátanos los veíamos de Pascua a Ramos y eso es lo que había. Bueno, pues cuando yo era pequeño las comidas más típicas que se cocinaban en aquella época pues eran las migas, las gachas, la cazuela de caracoles, las cazuelas normales, de arroz, los potajes de lentejas y de garbanzos, los cocidos, pues eran productos propios, de cosecha propia. Los teníamos en la casa,
bien porque fueran productos agrícolas en el campo, las patatas, las cebollas, los ajos, habichuelas, todo tipo de verduras, todo eso lo criábamos en el campo. Y en cuanto a la carne, pues también la mayoría de la carne la teníamos en la propia casa. Criábamos los marranos, los pollos, los conejos, cabras, donde sacábamos la leche. Se compraba, la verdad, muy pocas cosas en la tienda. Había muchas pequeñas tiendecitas, que no había supermercados todavía. Aquí en Granada, el primer supermercado que se puso fue Galerías Preciado. Fueron de los grandes, que ya tuvieron escaleras mecánicas y toda esa historia. Los demás eran tiendas de comestibles que se llamaban O Frangollo, donde vendían, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas. Todo eso venía, que hoy se están imponiendo otra vez en saco, y con un balanzón se sacaban y se echaban al peso. Y todo en cartuchos de papel. No existían las bolsas de plástico todavía, que era una cosa muy buena. Claro. La alimentación que teníamos en la casa, en la familia, era una alimentación basada en verdura, legumbre, cultivadas en nuestro huerto. También comprábamos leche de la tienda, y esta leche venía en unas botellas que luego teníamos que devolver, y a cambio nos devolvían una pequeña cantidad de dinero. O sea, en el precio de la leche había un pequeño porcentaje que era el valor de la botella. Al devolver las botellas y los envases vacíos, nos devolvían una pequeña cantidad de dinero. Esto fomentaba el reciclaje, y de esta forma ayudábamos a la naturaleza para no tirar los envases, para no contaminar. Nuestra basura era poca, y el tipo de basura que generábamos mayoritariamente era orgánico. ¿De pequeño salías a la naturaleza en tu tiempo libre? Vivía en la naturaleza. Vivía en un cortijo y entonces estaba permanentemente en la naturaleza. ¿Has trabajado de joven en el campo? ¿A qué edad y qué hacías? Sí, en el campo, a recoger aceitunas con 7 años, 25 pesetas. Pues jugar en la puerta de la iglesia, en un descampado que había con piedra, y en la era donde se trillaba, con unos balones que nos hacíamos de trapo viejo. Teníamos un terreno cerca de la ciudad donde cultivábamos viña. ¿Con qué edad empezaste? Empecé con 9 años con mis padres. Sí que es verdad que teníamos que colaborar en las tareas agrícolas a la hora de la recolección de los productos del campo, y es verdad que trabajábamos en el campo, pero para nosotros eso no entrañaba ninguna dificultad. Era lo normal y nosotros éramos súper felices trabajando en el campo, o jugando en las calles, o en la plaza, o en fin. Salía a la naturaleza en el tiempo libre. Sí, eso sí, vamos, los niños antiguamente pues estaban todo el día tirados en la calle, o en el campo, o en la ciudad, donde no es como ahora que los niños están metidos en sus casas y solo salen a hacer deporte. Sí, estaba todo el día en la calle prácticamente. Sí, el campo siempre me ha gustado mucho, y mi padre, cuando tenía días libres, nos cogía a las 3 hermanas y nos llevaba por el campo. Y nosotros, mi amiga y yo, también cogíamos algún bocadillo y nos íbamos a pasar el día al campo. Sí, en mi tiempo libre siempre he salido a la naturaleza, al campo, y sigo haciéndolo. Cuando tenías 10 años, ¿el tiempo era más frío o igual que ahora? Pues cuando yo tenía esa edad hacía más frío. Los inviernos eran más fríos que ahora. Cuando tenía tu edad, que el clima, los inviernos eran bastante más fríos. Nevaba con más asiduidad. Entonces, eso quiere decir que ha subido la temperatura en los inviernos, y ahora los inviernos son bastante más cálidos. De hecho, llega noviembre y a veces estamos que parece primavera. Y yo recuerdo de pequeño
a las 4 o las 5 de la tarde puedes estar jugando en la calle en pleno verano y eso ya es casi impensable ahora mismo. Es decir, la temperatura subió una media de 5 o 6 grados. ¿Qué diferencia hay entre la naturaleza de Rumanía y donde viniste a vivir a España? En Rumanía, en la zona donde yo vivía, había bosques altos, bosques con árboles altos. ¿Y la de aquí en España, en Granada? Es una vegetación más baja que la que hay en Rumanía. ¿Y cuál te gusta más? Me gusta más la de Rumanía. Bueno, pues muchas gracias por prestarnos tu tiempo. De nada, encantado. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, abuela. De nada, hijo, lo que tú quieras. Muchas gracias, Luis. Nada, ya está. Bueno, pues muchas gracias, abuela. Vale, pues con esto es suficiente, muchas gracias. Bastante, ¿no? Ya, Sí. ya está, que cuando queráis algo no tenéis nada más que decir. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, bonita. Vale, muchas gracias y espero que este año viajen. Eso esperamos. Pues bueno, con esto damos por concluida la entrevista. Esperamos que os haya gustado y un saludo. ¿Realmente podemos aprender de nuestros mayores? Seguro que sí, siempre se aprende de los mayores.